Nomini Patris, Filio, Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et non nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, omnipotentum Deus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, omnipotentum Deus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, omnipotentum Deus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendernos en peligro contra iniquitia insidia o nuestro presidium. Imperio del supplicio pecamos, tu que veniste celeste Satanarios, qui feritum malignos, que a perdición animal pervagante del mundo, divina virtud e inferno detrude. Amén. En nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Este video tiene como objetivo terminar de fortalecer lo que tenemos de conocimiento respecto a la fe, para que pues nos queden claras estas nociones. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra mucho que estén mirando el video. Dios les pague porque lleguen hasta el final, y también para que le den el me gusta, porque mire, cada video se demora 1 o 2 horas mínimo preparándolo, y bueno, me parece que es justo que ustedes al menos digan me gusta, porque aquí yo no estoy enseñando ninguna cosa fantástica, ningún invento, estoy enseñando lo que la iglesia siempre ha enseñado, y bueno, si están acá es porque les interesa, entonces tengan la bondad y ponen el dedito y le dan a la manita hacia arriba. Este video pues trata sobre un documento del Concilio Vaticano I, que fue realizado en 1869 a 1870, durante el pontificado del Papa Pío IX, que fue Papa en 1846 a 1878. Este es el Papa que proclamó 2 dogmas, la Inmaculada Concepción, Ineffabilis Deus, y la de infabilidad papal. Este documento fue sacado a la luz o proclamado en la sesión tercera del Concilio Vaticano I. Acuérdense, hay 2 concilios vaticanos que llevan el nombre, Vaticano I, Vaticano II, pero el verdaderamente católico es el de la Vaticano I, no el segundo. Fue en la sesión tercera, el 24 de abril de 1870. Dice así: capítulo 1 de Dios, creador de todas las cosas. Sobre Dios uno y vivo y verdadero, y su distinción de la universalidad de las cosas. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una sola sustancia espiritual, singular, absolutamente simple e inmutable, debe ser predicado como distinto del mundo real y esencialmente felicísimo en sí y de sí, inefablemente excelso por encima de todo fuera de él mismo. Todo lo que fuera de él mismo existe o puede ser concebido. Canon 1.4. Del acto de la creación en sí y en oposición a los errores modernos y del efecto de la creación. Esto solo verdadero Dios, por su bondad y virtud omnipotente, no para aumentar la bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que reparte a las criaturas con libérrimo designio, juntamente desde el principio del tiempo creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, esto es, angélica y la mundana, y luego la humana, como común constituida de espíritu y cuerpo, consecuencia de la creación. Ahora bien, todo lo que Dios creó en su providencia lo conserva y gobierna, alcanzando de un confín a otro poderosamente y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente ante sus ojos, aún lo que ha de acontecer por libre acción de las criaturas. Capítulo 2 de la revelación. Del hecho de la revelación sobrenatural y positiva. La misma Santa Madre Iglesia Católica sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas, porque lo invisible de él se ve partiendo de la creación del mundo, entendido por medio de lo que ha sido hecho. Sin embargo, plugó a su sabiduría y bondad de revelar al género humano
por otro camino y sobrenatural, asimismo y a los decretos eternos de su voluntad, como quiera que dice el apóstol, habiendo Dios hablado antaño en muchas ocasiones y de muchos modos a nuestros padres por profetas, los profetas últimamente en estos mismos días nos ha hablado a nosotros por su Hijo Jesucristo. De la necesidad de la revelación. A esta divina revelación hay ciertamente que atribuir que aquello que en las cosas divinas no es de suyo inaccesible a la razón humana, pueda ser conocido por todos, aún en la condición presente del género humano, de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. Sin embargo, no por ello ha de decirse que la revelación sea absolutamente necesaria, sino porque Dios, por su infinita bondad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar bienes divinos que sobrepujan totalmente la inteligencia de la mente humana, pues a la verdad ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni probado el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. De las fuentes de la revelación. Ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal declarada por el Santo Concilio de Trento, se contiene en los libros escritos en las tradiciones no escritas de los santos padres, que recibidas por los apóstoles de boca de Cristo mismo, o por los mismos apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo, transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros. Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento íntegros con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del mismo concilio y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, ha de ser recibidos como sagrados y canónicos. Ahora bien, la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos, no por compuesto por solo industria humana, hayan sido luego aprobados por ella, ni solamente porque contengan la revelación sin error, sino porque escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios por autor y como tales han sido transmitidos a la misma Iglesia Católica. De la interpretación de la Sagrada Escritura, mas como quiera que hay algunos que exponen depravadamente lo que el Santo Concilio de Trento, para reprimir a los ingenios petulantes, saludablemente decretó sobre la interpretación de la Escritura Sagrada, nosotros, renovando el mismo decreto, declaramos que su mente es que en materia de fe y costumbres que atañe a la edificación de la doctrina cristiana ha de tenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia Católica, a quien toca juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Escrituras Santas, y por tanto a nadie es lícito interpretar la misma Sagrada Escritura contra el sentido verdadero de la Iglesia, ni tampoco contra el sentir unánime de los padres de la Iglesia. De la fe, capítulo 3, de la definición de la fe, dependiendo del hombre totalmente de Dios como de su Creador y Señor, y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada, cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad. Ahora bien, esta fe, que es el principio de la humana salvación, la Iglesia Católica profesa que es una virtud sobrenatural por la que con inspiración y ayuda de la gracia de Dios creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarnos. Es en efecto la fe, en testimonio del apóstol, sustancia las cosas que se esperan, argumento de lo que no aparece. La fe es conforme a la razón. Sin embargo, para el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos y de su revelación, a saber, hechos divinos y ante todo los milagros y las profecías, que mostrando de continuo luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos y acomodados a la inteligencia de todos de la revelación divina. Por eso tanto Moisés y los profetas como sobre todo el mismo Cristo Señor hicieron y pronunciaron muchas y clarísimos milagros y profecías, y de los apóstoles leemos: y ellos marcharon y predicaron por todas partes, cooperando al Señor y confirmando su palabra con signos que se seguían. Y nuevamente está escrito: tenemos palabra profética más firme, a la que hacéis bien en atender como a una antorcha que brilla en el lugar tenebroso. Segunda de Pedro 1:19. La fe es en sí mismo un don de Dios,
Mas aun cuando el asentimiento de la fe no sea en modo alguno un movimiento ciego del alma, nadie, sin embargo, puede consentir a la predicación evangélica, como es menester para conseguir la salvación, sin la iluminación e inspiración del Espíritu Santo, que da a todos suavidad en consentir y creer la verdad. Por eso la fe, aun cuando no obre por la caridad, es en sí misma un don de Dios y su acto es obra que pertenece a la salvación, obra por la que el hombre presta a Dios el mismo libre obediencia, consintiendo y cooperando a su gracia a la que podría resistir. El objeto de la fe. Ahora bien, debe creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o la tradición de los santos padres y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. De la necesidad de abrazar y conservar la fe, mas porque sin la fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y llegar al consorcio de los hijos de Dios, de ahí que nadie obtuvo jamás la justificación sin ella, y nadie alcanzará la salvación eterna si no perseverare en ella hasta el fin. Ahora bien, para que pudiéramos cumplir el deber de abrazar la fe verdadera y perseverar constantemente en ella, instituyó Dios la Iglesia por medio de su Hijo unigénito y la proveyó de notas claras de su institución a fin de que pudiera ser conocida por todos como guardiana y maestra de la palabra revelada, del auxilio divino externo para cumplir el deber de la fe. Porque a la Iglesia Católica sola pertenece todas aquellas cosas tantas y tan maravillosas que han sido divinamente dispuestas para la evidente credibilidad de la fe cristiana. Es más, la Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación eximia, santidad e inexhausta fecundidad en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es grande y perpetua motivo de credibilidad y testimonio irrefutable de su divina legación, del auxilio divino interno para lo mismo, de lo que resulta que ella misma, como una bandera levantada para las naciones, no solo invita así a los que todavía no han creído, sino que da a sus hijos la certeza de que la fe que profesan se apoya en fundamento firmísimo. A este testimonio se añade el auxilio eficaz de la virtud de lo alto, porque el benignísimo Señor excita y ayuda con su gracia a los errantes para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, a los que trasladó de las tinieblas a la luz admirable, los confirma con su gracia para que perseveren en esa misma luz, no abandonándolos, sino es abandonado. Por eso no es manera alguna igual la situación de aquellos que por el don celeste de la fe se han adherido a la verdad católica y la de aquellos que llevados de opiniones humanas siguen una religión falsa, porque los que han recibido la fe bajo la magisterio de la Iglesia no pueden jamás tener causa justa de cambiar o poner en duda esa misma fe. Siendo esto así, dando gracias a Dios Padre que nos hizo dignos de entrar a la parte de la herencia de los santos en la luz, no descuidemos salvación tan grande. Antes bien, mirando al autor y consumador de nuestra fe, Jesús, mantengamos inflexibles en la confesión de nuestra esperanza. Capítulo 4 de la fe y la razón. El doble orden de conocimiento. El perpetuo sentir de la Iglesia Católica sostuvo también y sostiene que hay un doble orden de conocimiento distinto no solo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, primeramente porque en uno conocemos por la razón natural y en otro por la fe divina. Por su objeto también porque aparte de aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos propone para creer misterios escondidos en Dios, de los que a no haber sido divinamente revelados no se pudiera tener noticia. Por eso el apóstol que atestigua que Dios es conocido por los gentiles por medio de las cosas que han sido hechas, sin embargo, cuando habla de la gracia y de la verdad que ha sido hecha por medio de Jesucristo, manifiesta, proclamamos la sabiduría de Dios en el misterio,
sabiduría que está escondida, que Dios predestinó antes de los siglos para gloria nuestra, que ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido, pero a nosotros Dios nos la ha revelado por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y el unigénito mismo alaba al Padre porque escondió estas cosas a los sabios y prudentes y se las reveló a los pequeñuelos, de parte que toca a la razón en el cultivo de la verdad sobrenatural. Y ciertamente la razón ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, pía y sobriamente alcanzar por don de Dios alguna inteligencia y muy fructuosa de los misterios, ora por analogía de lo que naturalmente conoce, ora por la conexión de los misterios mismos entre sí y con el fin último del hombre. Nunca, sin embargo, se vuelve idónea para entenderlos totalmente a la manera de las verdades que constituyen su propio objeto, porque los misterios divinos, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan al entendimiento creado, que aún enseñados por la revelación y aceptados por la fe, siguen no obstante encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos de cierta oscuridad, mientras en esta vida mortal peregrinamos lejos del Señor, pues por la fe caminamos y no por la clara visión de su sustancia. De la imposibilidad de conflicto entre fe y la razón. Pero aunque la fe esté por encima de la razón, sin embargo, ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre la fe y la razón, como quiera que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe puso dentro del alma humana la luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo ni la verdad, contradecir jamás a la verdad. Ahora bien, la vana apariencia de esta contradicción se origina principalmente o de que los dogmas de la fe no han sido entendidos y expuestos según la mente de la Iglesia, o de que las fantasías de las opiniones son tenidas por axiomas de la razón. Así pues, toda aserción contraria a la verdad de la fe iluminada definimos que es absolutamente falsa. Concilio Letrán. Ahora bien, la Iglesia, que recibió juntamente con el cargo apostólico de enseñar el mandato de custodiar el depósito de la fe, tiene también divinamente el derecho y el deber de proscribir la ciencia de falso nombre, a fin de que nadie se deje engañar por la filosofía y la vana falacia. Por eso no solo se prohíbe a todos los fieles cristianos defender como legítimas conclusiones de la ciencia las opiniones que se reconocen como contrarias a la doctrina de la fe, sobre todo si han sido reprobadas por la Iglesia, sino que están absolutamente obligados a tenerlas más bien por errores que ostentan la falaz apariencia de piedad, de la mutua ayuda de la fe y la razón y de la justa libertad de la ciencia. Y no pueden jamás disentir entre sí la fe y la razón, sino que además se prestan mutua ayuda, como quiera que la recta razón demuestra los fundamentos de la fe, y por la luz de esta ilustrada cultiva la ciencia las cosas divinas. Y la fe, por su parte, libra y defiende a la razón de los errores y la provee de múltiples conocimientos. Por eso tan lejos está la Iglesia de oponerse al cultivo de las artes y disciplinas humanas, que más bien lo ayuda y fomenta de muchos modos, porque no ignora o desprecia las ventajas que de ellas dimanan para la vida de los hombres. Antes bien confiesa que así como han venido de Dios, que es el Señor de las ciencias, así debidamente tratadas conducen a Dios con la ayuda de su gracia. A la verdad, la Iglesia no veda que esas disciplinas, cada una en su propio ambiente, use de sus principios y métodos propios, pero reconociendo esta justa libertad, cuidadosamente vigila que no reciban en sí misma errores al oponerse a la doctrina divina, o traspasando sus propios límites, invadan y perturben lo que pertenece a la fe. El verdadero progreso de la ciencia natural y revelada, y en efecto la doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que debe ser perfeccionado por los ingenios humanos, sino entregada a la esposa de Cristo como un depósito divino,
para ser fielmente guardada e infaliblemente declarada. De ahí que también hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y jamás hay que apartarse de ese sentido sob pretexto y nombre de una más alta inteligencia. Crezca pues y mucho y poderosamente se adelante en quilates la inteligencia, ciencia y sabiduría de todos y cada uno, hora de cada hombre particular, hora de toda la Iglesia universal, de las edades y de los siglos, pero solamente en su propio género, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia. Con eso termina esta exposición del Concilio Vaticano I, realizado en 1869 a 1870, hablando sobre la necesidad de mantenerse firme en el depósito de la fe, no dejarse trastocar. Esto es lo que deberían aplicarse hoy en día a la jerarquía mezquina y malvada que está dirigiendo la Iglesia hacia la transición de la religión global, donde no se guarda ninguna orden natural. Imagínense que si ya es normal hombre con hombre, mujer con mujer, pues ¿qué se puede esperar que vayan a haber algo normal con lo sobrenatural? No se engañen, como les digo, eso no es católico, eso es otra religión. Allá guste el que no le guste, hay que decirlo, esa religión es del demonio. Allá ustedes, que Dios y la Santísima Madre los ayude a mantener el depósito de la fe, a que sean católicos. Toda esa gente, así tengan los templos, así tengan las mitras, así tengan los báculos y todo eso, si no se someten a la doctrina de la Iglesia, no pertenecen a la Iglesia católica. Hermanos, espero que esta interesantísima exposición del concilio, esta doctrina del Concilio Vaticano I, nos ayude a tener más claridad. Acuérdense, para que tengamos autoridad de defender la fe, tenemos que conocer la doctrina, porque la gente se queda espantada porque uno les habla las cosas, pero es porque uno ha estudiado los libros, no porque se ha quedado solamente haciendo palmas y brincando en la iglesia y yendo a las ceremonias en calzones cortos y como si nada pasara. Voy a darles la bendición. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo et terra. Dominix audirazione mea, cum nos attevenia, amicamo Domino Deo gracia benedica vos, omnipotens misericordia Dominus, Pater, et Filius, Spiritus Santo. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.